Un saludo cordial, estimado tutor. Los integrantes son César Cifuentes y Jessica Delgado. El tema de hoy es la toma de muestra. Empezaremos definiendo qué es población y qué es muestra. Población se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que se investiga o hacen estudios, mientras que la muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente a una población para realizar un estudio. Como podemos observar en la siguiente tabla, tenemos una diferenciación entre población y muestra. Las características de la población son que se puede clasificar según la cantidad de individuos y que posee variables estadísticas, mientras que la muestra forma parte de la población, debería comprender entre un 5 a 10% para ser más efectiva. Los elementos deben ser aleatorios y debe ser representativa de la población. Como podemos ver, aquí tenemos los objetivos. Analizar los datos recabados referentes a las características comunes que comparten los elementos con diversos propósitos, mientras que la muestra, su objetivo es estudiar el comportamiento, características, gustos o propiedades de una parte representativa de la población. La población estadística, también conocida como universo, es el conjunto o la totalidad de elementos que se van a estudiar. La población estadística puede ser un conjunto de personas, lugares o cosas reales, por ejemplo, los adolescentes de un pueblo o los usos posibles del azúcar en recetas de cocina. Al ser muy complicado realizar un estudio con todos estos elementos que conforman una población, sobre todo si se considera una población infinita, se toma una muestra representativa de la misma para realizar los estudios. A continuación están los tipos de población que existen. Existe la población finita, que es aquella que se puede contar y se pueden estudiar con mayor facilidad sus integrantes, por ejemplo, la cantidad de personas en un gimnasio. Población infinita. Son inmensas poblaciones donde se hace muy difícil contabilizar a sus integrantes, por ejemplo, la cantidad de granos de arena en una playa. Población real. Son grupos de integrantes tangibles, por ejemplo, la cantidad de animales en un zoológico. Y por último tenemos a la población hipotética. Son poblaciones posibles que pueden ser estudiadas ante una eventualidad, por ejemplo, la cantidad de nacimientos de bebés prematuros. Ahora continuamos con la muestra. La muestra es una parte representativa de una población donde sus elementos comparten características comunes o similares. Se utiliza para estudiar a la población de una manera más factible, debido a que se puede contabilizar fácilmente. Estos estudios que se realizan a las muestras sirven para crear normas o directrices que permitirán tomar acciones o simplemente conocer más a la población estudiada. El muestreo es una herramienta de investigación que, al ser utilizada adecuadamente, permite obtener conclusiones específicas y evitar resultados sesgados. A continuación se muestran los tipos de muestra que existen. Hay muestreo por aleatorio simple. Los elementos se eligen de una lista al azar. Funciona más eficazmente cuando el universo es reducido y homogéneo. Muestreo sistemático. El primer elemento se elige al azar y luego se escogen a intervalos constantes los elementos restantes. Muestreo estratificado. Se realiza dividiendo a la población en partes o estratos que respondan a características establecidas y luego se eligen aleatoriamente los individuos que se van a estudiar. Muestreo por conglomerado. La población se divide en grupos heterogéneos y estos a su vez se subdividen en grupos homogéneos con características comunes para ser estudiados de acuerdo a lo requerido por el investigador. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Delgado y soy integrante del grupo. Yo les voy a hablar de las variables y su operacional. Una variable es un principio, una dimensión de un objeto, vale decir un atributo que puede variar de una o más maneras y que sintetiza conceptualmente lo que se quiere conocer acerca de las unidades de análisis. Si estamos trabajando con hipótesis, no es dificultoso identificar las variables en estudio, ya que a partir de ellas es que aquellas están constituidas. Como por ejemplo, apartamos de la siguiente hipótesis descriptiva. En la
En las escuelas oficiales no se cumplen los 200 días estipulados en el calendario oficial diseñados por el Ministerio de Educación. Para comprobar esta hipótesis, debemos en primer lugar identificar las variables en estudio. De todos los elementos que contiene esa hipótesis, el único que presenta características de variable es el número de días estipulados para las clases efectivamente cumplidas. Este es el elemento que puede adquirir valores diferentes. A continuación, les voy a hablar sobre las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Una vez que se tiene claro el tipo de estudio, el problema de investigación, el marco teórico, la hipótesis, en su caso, las variables y los objetivos, se puede profundizar en el diseño y la planificación de la investigación, partiendo de las estrategias, las técnicas y concretando en el diseño de los instrumentos para su aplicación posteriormente en el contexto. ¿Qué son las técnicas? Es fundamental para obtener y recopilar los datos necesarios para analizar e interpretar en el proceso de investigador. Una técnica es el conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. Y un instrumento es el mecanismo que usa el investigador para recolectar y registrar la información, formularios, pruebas, test, escalas de opinión y listas de chequeo, etc. Efectuar una investigación requiere, como ya se ha mencionado, de una selección adecuada del tema, objeto del estudio, de un buen planteamiento de la problemática a solucionar y de la definición del método científico que se utilizará para llevar a cabo dicha investigación. Para poder comprender las diferencias entre técnicas e instrumentos, se pueden analizar diferentes técnicas e instrumentos y las posibilidades que ofrecen. También se puede entender las necesidades de diseñar instrumentos claros y fiables. Además, propiciar la obtención de la información precisa y libre de las variables contaminadoras. Y valorar la naturaleza de la información que se obtiene con cada tipo de instrumento. La clasificación de las técnicas de la investigación. Tenemos en primer punto la observación. La observación nos permite observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. Existen dos formas de la observación: observación científica y observación no científica. La observación científica es la que nos permite observar con un objeto claro y definido y preciso. En cambio, la observación no científica nos permite observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto sin preparación previa. También tenemos la encuesta. La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Hay dos tipos de encuestas. Las que se aplican de forma escrita, estas se denominan cuestionarios, y las que se aplican oralmente se denominan entrevistas. También tenemos lo que son los grupos focales. Es una técnica de investigación cualitativa. Con esta técnica se obtienen respuestas a fondo de lo que piensa y siente las personas. Las reuniones de grupos focales, suministros informales sobre los conocimientos, creencias, actitudes y percepciones de los usuarios o personas. Muchas gracias.